Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 231. Escuchar la voz de Dios no siempre significa estar dispuesto a obedecerla. Hay personas que reconocen lo que Dios les está diciendo, pero cuando llega el momento de actuar, deciden seguir haciendo las cosas a su manera. Eso es precisamente lo que comienza a verse con mucha claridad en estos capítulos. En esta lectura vas a encontrar decisiones que revelan el verdadero estado del corazón del pueblo. Un pacto que rápidamente es quebrantado, nuevas advertencias del profeta y uno de los episodios más impactantes del libro. El momento en que el rey Joacim escucha las palabras escritas por Jeremías y en lugar de arrepentirse, decide destruir el rollo donde estaba escrito el mensaje de Dios. Estos capítulos muestran que rechazar la palabra de Dios nunca cambia sus planes, pero sí puede cambiar el rumbo de quien decide ignorarla. Mientras avanzas en la lectura, vas a descubrir que, aunque las personas intenten apagar la voz de Dios, su propósito sigue adelante y su mensaje siempre encuentra la manera de cumplirse. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jeremías capítulo 34. Advertencia al rey Sedequías. El rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con el apoyo de todo su ejército y de los reinos y naciones bajo su dominio. Mientras esto sucedía, Dios me habló y me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte al rey Sedequías: yo soy el Dios de Israel y quiero decirte algo. Voy a permitir que el rey de Babilonia conquiste Jerusalén y le prenda fuego. Tú no podrás escapar de su poder, sino que serás capturado y entregado en sus manos. Te llevarán ante su presencia, y después de eso serás llevado prisionero a Babilonia. Pero te prometo que no morirás en la batalla, sino que morirás en paz. Cuando mueras, la gente se pondrá muy triste y quemará incienso en tu honor, como lo hicieron con tus antepasados. Yo fui a Jerusalén y le dije todo esto al rey Sedequías. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba atacando las ciudades de Jerusalén, Laquis y Aseca. Estas ciudades eran las únicas protegidas por grandes murallas y por eso aún no habían sido conquistadas. Los esclavos son liberados. Dios volvió a hablarme después de que el rey Sedequías y toda la gente de Jerusalén decidieron liberar a los esclavos. Según esa decisión, ningún israelita debía esclavizar a sus compatriotas, sino que debían ponerlos en libertad. Los jefes y toda la gente estuvieron de acuerdo en hacerlo así, pero después se arrepintieron y volvieron a hacerlos sus esclavos. Por eso Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejarían libre a todo esclavo israelita que hubieran comprado. Esto significa que todo esclavo debía ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no me hicieron caso ni respetaron mi pacto. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a sus esclavos. Además, hicieron un pacto conmigo en mi templo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron. No cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Haré que se conviertan en motivo de espanto para todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en 2 y dijeron: así nos haga Dios si no cumplimos el pacto. Pues ahora, como no lo cumplieron, los haré pedazos. Esto va para todos los jefes de Judá y de Jerusalén, los oficiales de la corte, los sacerdotes y para todos los que hicieron el juramento.
A todos los entregaré en manos de sus enemigos para que los maten. Sus cadáveres servirán de alimento a los buitres y a las fieras salvajes. Los enemigos del rey Sedequías y de sus jefes quieren matarlos. Y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo los pondré en sus manos para que los maten. Yo haré que los babilonios vuelvan a atacar a Jerusalén. Dejaré que se apoderen de ella y que la quemen. La destrucción de las ciudades de Judá será total. Nadie podrá volver a vivir en ellas. Los descendientes de Recab. Jeremías capítulo 35. Cuando Joacín, hijo de Josías, era el rey de Judá, Dios me habló de nuevo y me dijo: Jeremías, quiero que vayas a hablar con los descendientes de Recab. Invítalos a venir a una de las salas de mi templo. Una vez que estén allí, ofréceles una copa de vino. Yo fui en busca de Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Abasinías. También fui en busca de todas las familias descendientes de Recab y la llevé al templo. Nos reunimos en la sala de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, que era un hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes y estaba encima de la de Maesías, hijo de Salum, que era el que vigilaba la entrada del templo. Allí les ofrecí vino a todos ellos, pero me respondieron que ni ellos ni sus hijos acostumbraban beber vino, porque su antepasado Jonadab, hijo de Recab, se lo había prohibido. También me dijeron que tenían prohibido sembrar semillas, plantar viñedos, tener propiedades y construir casas. Jonadab les había dicho que, si querían vivir mucho tiempo en la tierra donde vivían como peregrinos, tenían que habitar siempre en carpas. Los recabitas habían seguido al pie de la letra todas las instrucciones de su antepasado Jonadab, pero cuando el rey de Babilonia invadió Israel, ellos decidieron refugiarse en Jerusalén para escapar del ejército de Babilonia y de Siria. Entonces el Dios de Israel me dijo: Jeremías, ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén que se fijen en el templo de los recabitas. Eso es lo que yo quiero, que obedezcan sin falta mis mandamientos. Jonadab les ordenó que no bebieran vino, y hasta el día de hoy siguen obedeciendo esa orden. Ustedes, en cambio, no me hacen caso, aun cuando una y otra vez les he pedido que me obedezcan. Siempre les he mandado a mis profetas para decirles que dejen de hacer lo malo y no adoren a otros dioses. Les he pedido que me obedezcan para que puedan vivir en la tierra que les prometí a ustedes y a sus antepasados. Sin embargo, ustedes insisten en desobedecerme. Los descendientes de Jonadab siempre han obedecido la orden de su antepasado. Ustedes nunca han sido obedientes. Por eso ahora les anuncio todos los castigos que enviaré sobre Judá y sobre todos los que viven en Jerusalén. Los voy a castigar porque no han prestado atención a mis palabras ni han obedecido mis mandamientos. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. Yo fui y hablé con los recabitas. Les dije: el Dios Todopoderoso me manda a decirles lo siguiente: ustedes siempre han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab. Han seguido al pie de la letra todas sus instrucciones. Por eso, yo les prometo que uno de sus descendientes siempre estará a mi servicio. El libro dictado por Jeremías. Jeremías capítulo 36. Cuando Joacín, hijo de Josías, tenía 4 años de reinar en Judá, Dios me habló. Me dijo: Jeremías, ve y consigue unos pedazos de cuero. Quiero que escribas en ellos todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que ha sucedido desde la época del rey Josías hasta hoy. Tal vez los de Judá cambien su mala conducta cuando se enteren de los terribles castigos que pienso darles. Si lo hacen, yo les perdonaré sus horribles pecados. Llamé entonces a Baruc, hijo de Nerías, y le dicté todo lo que Dios me había dicho. Una vez que Baruc terminó de escribir, le dije: yo no puedo ir al templo de Dios porque estoy preso, así que tendrás que ir tú. Irás el día que la gente hace ayuno y leerás en voz alta todo lo que te he dictado. Son las palabras mismas de Dios. Asegúrate de que te escuchen todos los que viven en Jerusalén y toda la gente que haya venido al templo desde las otras ciudades de Judá.
Tal vez se arrepientan y cambien de conducta cuando sepan que Dios está muy enojado con ellos y que los ha amenazado. Tal como se le ordené, Baruc fue al templo y entró en el patio superior que estaba a la entrada del portón nuevo. Allí había una sala que era del secretario llamado Gemarías, hijo de Safán. Desde aquella sala, Baruc leyó ante el pueblo todo lo que yo le había dictado. Ese día se les pidió a todos los habitantes de Judá que ayunaran para honrar a Dios. En ese entonces Joacín, hijo de Josías, tenía 5 años y 9 meses de reinar en Judá. Uno de los que escucharon a Baruc fue Miqueas, que era hijo de Gemarías y nieto de Safán. Y en cuanto Baruc terminó de leer, Miqueas bajó a la sala del secretario en el palacio del rey y les contó a los que allí estaban todo lo que había oído. Allí estaban reunidos el secretario Elisama, Delaías, el Natán, Gemarías y Sedequías, que eran jefes de Judá. Al oír esto, todos ellos mandaron a decirle a Baruc que les llevara el libro que había leído. El encargado de llevarle el mensaje fue Jehudí, hijo de Netanías, que era nieto de Selemías y bisnieto de Cusí. Baruc obedeció y fue a donde ellos estaban. Los jefes lo invitaron a sentarse y le dijeron: «Por favor, léenos lo que dice el libro». Baruc les leyó el libro. Cuando terminó de leer, los jefes se miraron unos a otros y con mucho miedo le dijeron: «Esto tiene que saberlo el rey. Pero dinos, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Acaso te lo dictó Jeremías?». Y Baruc le respondió: «Así es, Jeremías me dictó todo lo que dice el libro, y yo fui quien lo escribió». Entonces los jefes le dijeron: «Pues tú y Jeremías van a tener que esconderse ahora mismo, y que nadie sepa dónde están escondidos». Enseguida los jefes dejaron el libro en la sala del secretario Elisama y fueron a ver al rey para contarle todo lo que habían escuchado. Entonces el rey mandó a Jehudí a buscar el libro. Cuando Jehudí volvió, le leyó el libro al rey y a todos los jefes que estaban con él. Era el mes de Kislev y hacía frío, así que el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un calentador. A medida que Jehudí leía 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con una navaja y las arrojaba al fuego. Así lo hizo hasta quemar todo el libro. Mientras el rey y los jefes escuchaban las palabras escritas en el libro, no tuvieron miedo, ni se mostraron arrepentidos. El Natán, Delaías y Gemarías le rogaban al rey que no quemara el libro, pero él, en vez de hacerles caso, mandó que a mí y a Baruc nos metieran en la cárcel. Enseguida salieron a buscarnos su hijo Jeragmeel, Seraías, hijo de Asriel, y Selemías, hijo de Abdel, pero Dios no permitió que nos encontraran. Después de que el rey quemó todo el libro que yo le había dictado a Baruc, Dios me habló de nuevo. Me dijo: «Jeremías, ve y consigue más pedazos de cuero y vuelve a escribir en ellos todo lo que estaba escrito antes y que Joacín quemó. Además, ve a hablar con Joacín y dile de mi parte lo siguiente: tú quemaste aquel libro y te atreviste a reclamarle a Jeremías por haberlo escrito. Pero no dudes ni por un momento que el rey de Babilonia va a destruir este país y va a acabar con todas las personas y con todos los animales que aquí viven. Y quiero que sepas, Joacín, que ninguno de tus hijos llegará a ser rey de Judá. Tu cadáver no será enterrado, sino que quedará al aire libre, recibiendo el calor del día y el frío de la noche. Yo castigaré tu pecado, el de tus hijos y el de tus sirvientes. Voy a mandar una desgracia contra ellos y contra los que viven en Jerusalén y en Judá. Y todo esto les pasará porque no me hicieron caso. Yo fui y conseguí otros pedazos de cuero y se los di al secretario Baruc para que escribiera en ellos todo lo que yo le dictara. Y le dicté lo mismo que decía en el libro que el rey Joacín había quemado, aunque esta vez agregué muchas otras cosas. Vivimos en una época donde las opiniones cambian constantemente. Lo que ayer parecía correcto,
hoy se cuestiona. Pero escuche esto. Hay algo que nunca cambia y es la palabra de Dios. En la lectura de hoy encontramos un episodio bastante sorprendente. Jeremías entrega al rey un rollo con el mensaje que Dios le había dado. Y mientras lo escuchaba, el rey fue cortando el rollo y arrojándolo al fuego para destruirlo por completo. Tal vez pensó el rey que al eliminar el escrito, también iba a desaparecer el mensaje. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Dios le ordenó a Jeremías escribir nuevamente las mismas palabras. Porque, escucha esto, nadie puede apagar la verdad de Dios simplemente ignorándola. Eso fue verdad en ese tiempo y sigue siendo muy cierto el día de hoy. Podemos incluso decidir no leer la Biblia. Podríamos incluso intentar acomodar algunas enseñanzas a nuestra manera de pensar. Podríamos incluso rechazar lo que Dios dice, pero sin importar lo que hagamos, la verdad de Dios siempre permanecerá firme. Y esto de que la verdad de Dios permanece firme, lejos de ser una carga, es una gran noticia. Porque en un mundo donde todo cambia, necesitamos algo que permanezca firme. Necesitamos una verdad sobre la cual construir nuestra vida. Y esa verdad sigue siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige cuando es necesario. Nos consuela en medio de las dificultades. Y nos muestra el camino cuando no sabemos qué decisión tomar. Mire, las circunstancias cambian, las personas cambian, nosotros cambiamos, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. ¿Cuál es la enseñanza de esta lectura? Nadie puede detener la palabra viva de Dios. Esa palabra sigue siendo verdadera, sigue siendo firme y sobre todo esa palabra es capaz de transformar vidas. Cuando decidimos escucharla, cuando decidimos obedecerla, encontramos una guía segura para cada etapa de nuestro camino. Mira, vale la pena construir nuestra vida sobre aquello que nunca cambia. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios.